vamos a dar una pequeña enseñanza. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Hay cosas muy importantes en la vida del cristiano. Y hay cosas muy importantes en la vida cristiana. No hay nada más importante que Jesús, ¿no? Para nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 1. Vamos a ver. Vamos a comprobar el poder de síntesis. Versículo 1 del capítulo 24 habla sobre el reinado de ¿quién? ¿Tiene ahí? De Joás. De Judá. Ustedes recuerden que el reino se dividió en dos. Por eso la Biblia siempre, tanto en Crónicas como en Reyes, siempre habla de tanto reyes de Judá como reyes también de Israel. Justamente porque el reino se había dividido, se había partido. ¿Sí? Dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, a la flauta. De 7 años, era muy chiquitito. Y dice que Joás ya reinaba. Pero nosotros nos imaginamos una criatura que apenas quiere jugar y quiere... Bueno, no tenía la madurez, pero tenía gente a su alrededor, un entorno preparado y dispuesto para enseñarle, para acompañarlo, hasta que él tuviera la edad madura y pudiera realmente gobernar y reinar una nación. Entonces dice que era de 7 años Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Silvia, de Berseba. E hizo Joás, que dice en el versículo 2, que hizo lo bueno y lo malo. Hizo lo recto. Usted va a encontrar en otros versículos de la Biblia, en otras historias de otros reyes, que no hacían lo recto. Es decir, no hacían lo que a Dios le agradaba, ¿no? Justamente eran reyes inclinados hacia los Baales, hacia otros dioses. Y cada vez que, mire, un rey se inclinaba a lo malo venía al Estado de Israel, ¿no? O a la nación. Y cada vez que había un rey que restituía, es decir, que se volvía a Dios lo bueno y el favor de Dios, regresaba al pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Bueno, procuremos siempre estar bajo las alas del Altísimo, para que nos vaya bien en todo el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos, aún nuestra fe, trae consecuencias, no solamente a nuestra vida, sino a nuestra familia. Por eso es tan importante orar por las autoridades, orar por nuestra presidenta. Hermanos, muchas veces tal vez podemos o no podemos estar de acuerdo con la ejecución de un gobierno, pero la realidad es que Dios se agrada cuando oramos por nuestra presidenta. No estamos orando para que ella siga haciendo cosas que a lo mejor no nos agradan, sino que estamos orando para que Dios incline su corazón hacia Él. Generalmente, cuando despotricamos, cuando hablamos mal de todos aquellos que están en gobierno, de todos aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, a ver quién entiende esta palabra, es lo mismo que auto-maldecirnos. ¿Entendió usted eso? Cuando yo digo, pero mirá este miserable, mirá esta que se cree, y mirá lo que... Y escribo ahí como muchos hacen en el Facebook, vieron que mandan fruta pero de funa. Eso es algo que realmente no está bueno, y menos aún, obviamente, como cristianos, que mandemos, parece como que es nuestro psicoanálisis el Facebook. Otro día vamos a hablar del Facebook. Pero digo, muchas veces soltamos anuncios tan luminosos, ¿no es cierto?, en contra de... que lo único que hacemos es seguir maldiciéndonos, porque de alguna manera, sean buenas o malas decisiones, siempre nos va a afectar a nosotros. Así que yo apelo a que seamos inteligentes, que seamos sabios y podamos bendecir, aunque no entendamos. Señor, bendigo a la presidenta, te ruego por ella, te ruego por los gobernantes. El apóstol Pablo invita un poquito a esto, ¿no es cierto?, a orar por aquellos que dicen que están en eminencia, ¿no es cierto?,
ora por los reyes, por las autoridades, que están puestas por Dios. Qué interesante, están permitidas por Dios las autoridades. Por lo tanto, entonces nuestro deber es maldecirlas o es orar y bendecirlas. Orar y bendecirlas. ¿Por qué? Porque si en algo no estoy de acuerdo, Señor, cambia, inclina su corazón hacia ti. Y Dios va a hacer la obra de la misma manera que lo ha hecho con tantos reyes en la antigüedad, que no eran cristianos, pero ¿saben qué? Favorecían al pueblo de Israel. Y sus leyes eran buenas y saludables. Así que, ¿de cuánto a nosotros es el compromiso? Amén. Y si en algo hemos hecho mal, hemos despotricado, yo quiero que mis hijos, obviamente, si es posible, que el presidente de la Nación Argentina próximo venidero sea cristiano, y si no, que se convierta, ¿no? Aún tampoco es garantía de hacer las cosas bien. Sino que gobierne de acuerdo a la palabra. Que gobierne de acuerdo a la palabra, porque hay gente que, siendo cristiana también, manda fruta de loco. Entonces, la idea es que realmente pueda guiarse o regirse por la palabra de Dios. Entonces, oremos por esto, hermanos, oremos por esto. Acá están metidos nuestros hijos, los hijos de tus hijos. O sea, es importante. No podemos dejarnos llevar por la corriente del mundo y porque los demás critican o no critican. Seamos sabios en esto. ¿Amén? No sé por qué lo dije esto, pero gloria a Dios. Hizo Jehová lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Quiero que aprendamos a distinguir quién era quién, ¿no? Joiada era el sacerdote, siempre el sacerdote, que generalmente era un hombre conforme al corazón de Dios, estaba junto al rey, siempre operaban juntos, y más siendo Jehová chiquitito, necesitaba la anuencia, la cobertura, la guía espiritual de Joiada, que era un sacerdote, un hombre de Dios. No sé por qué ahora justamente digo que es un lugar que la iglesia ha perdido, porque tendrían que tomar a pastores y a líderes verdaderamente hombres de fe, los presidentes, ¿no es cierto?, como consejeros, como guías espirituales, y no es así. Y esta es una posición que la iglesia ha perdido, como ahora hoy Julio, que hemos perdido una posición, no solamente dentro de la sociedad, dentro de la familia, sino que la autoridad de la iglesia no es protagónica dentro de la sociedad argentina. Hasta el punto que prefieren tener un brujo, prefieren tener, mismo ustedes vieron la gente de ámbitos televisivos, ¿no? Van a brujos, no se guían por la palabra de Dios, o no toman como referentes. Entonces, es una posición que la iglesia tiene que recuperar. Por eso es tan importante orar, y toda esta movida que insistimos respecto a las iglesias, que estamos orando todas juntas, es importante hacerlo. Estamos cambiando con esa pequeña oración, estamos cambiando el curso espiritual de una nación. ¿Cuántos lo entienden esto? Amén. ¿Cuántos podemos tomar ese pequeño compromiso? Amén. ¿Amén? Bueno, dice entonces versículo 3, y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. El sacerdote, parece que antes se podía. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar. Yo quiero que prestes especial atención en el versículo 4. Dice, después de esto aconteció que Joás, dice el rey, decidió restaurar la casa de ¿quién? De Jehová. Te dice lo mismo vos que tu Biblia, ¿no? Versículo 5, y reunió a los sacerdotes, los levitas, y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoger dinero a todo Israel para que cada uno sea reparada, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en este asunto. Es decir, no tarden, háganlo rápido. ¿Sabe? El templo estaba destruido, la gente prácticamente en aquel tiempo no iría a adorar a Dios, no había reuniones, no había adoración a Dios, estaba todo deteriorado. Y dice, pero los levitas, ¿cómo termina ese texto? Pero los levitas no pusieron diligencia. Está bravo esto, ¿no? Aquellos que eran encargados de hacer la obra no se preocuparon. Por más que el rey y el sacerdote le bajaron una línea, le dijeron, tenemos que restaurar el templo, tenemos que salir a las ciudades y empezar a convocar a la gente, porque nuestro santuario, recuerden ustedes que el santuario era tan importante
tan importante, porque ahí congregaba gran parte de la ciudad para pedir y clamar a Dios, para llevar ofrendas, ¿no? Estas ofrendas que hacían que viniera o que no viniera la bendición de Dios sobre toda la nación. Así que era importante. Entonces, así les encargó esa tarea. Sin embargo, dice que no pusieron diligencia. En otra versión dice, que no pusieron diligencia, que no atendieron a la obra que Dios quería realizar. Muchas veces nosotros tampoco ponemos diligencia. Como decía en un principio Dios, hay cosas importantes para el cristiano. Lo más importante para nosotros es Cristo, cuando decimos amén. Amén. Pero hay una obra de suma importancia que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, y es restaurarnos. ¿Y qué quiere decir restaurarnos? ¿Qué tipo de obra querrá hacer el Señor en nuestra vida? ¿Cuántos saben? Hoy dijimos que íbamos a aprender, este es una, como los jueves. ¿Quién sabe qué quiere decir la palabra restaurar? Volver al original. Volver al original. Volver al original. Volver al original. Restaurar quiere decir volver al original. ¿A qué original? Al original que Cristo pensó, al prototipo de persona que Dios ya diseñó para vos. ¿Cuántos sabían de que Dios ya nos había imaginado, nos había diseñado, dice la Biblia, desde el principio de la fundación de los tiempos? Dios ya nos tenía en su mente. Dios, miren, esto es muy poderoso, Él ya sabía nuestra contextura, cómo íbamos a hacer. Dice que Él preparó de antemano, ¿sí?, obras para que nosotros anduviésemos sobre ellas. Sin embargo, a veces nuestra vida está en contramano a lo que Dios ha diseñado y ha pensado, ¿sí o no? Y consecuencia de eso es los frutos que recogemos. Por eso decimos, Dios pensó un camino de bendición. Y muchas veces estamos en amargura porque el fruto que recogemos es un fruto amargo. Es que lejos, muy lejos está lo que Dios dispensó para vos y para mí. Él ya tenía pensado cómo iba a ser yo y las cosas que iban a hacer desde el principio de la funda. Dice, desde el vientre de tu madre ya yo te había escogido. El profeta Jeremías dice, desde el vientre de tu madre te escogí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué importante es eso, porque Dios hace con nosotros exactamente lo mismo con todos por igual. En el vientre de tu madre Él ya pensó en vos y te dio, es decir, te predestinó, te dio una tarea, una vocación para que vos camines sobre esa vocación. Dios tiene todo lo bueno pensado para nosotros. Así Él ya lo ha diseñado. Por eso decimos que la salvación es un suceso. ¿Cuántos sabían eso? Desde el momento que uno recibe a Cristo en el corazón, ya somos salvos. Tenemos nuestro pasaporte, nuestro boleto de ir al cielo. Ahora, lo que sí no es un suceso, sino que es un proceso, tiene que ver con la restauración. Yo quiero que mires a la cara del hermano que está al lado tuyo y que le digas, Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere volverte Dios quiere restaurarte. Y eso es un proceso. ¿Por qué? Porque el hombre es compartimental. Es decir, somos creados a su imagen y su semejanza. Pero tenemos que entender de que hay áreas en nuestra vida, en nuestro corazón. Antes servíamos a Satanás. No tenemos que tener vergüenza en esto, ¿no es cierto? Reconocer de que realmente nuestra vida estaba gobernada por el maligno. Pero cuando venimos al reino de la luz, cuando venimos al Señor, ya nuestro estado cambia, somos salvos, sale un panorama totalmente diferente delante nuestro. Pero hay muchas cosas que tenemos que sanar y que tenemos que restaurar. Hay veces que es difícil entender esto. A mucha gente se le hace difícil. Yo recuerdo muchos años atrás, cuando mis papás compraron un departamento que todavía lo tienen un departamento allá en la costa, en Villa Gesell. Y me acuerdo que en los primeros tiempos íbamos un mes, en diciembre o en enero,
y decidieron comenzar a alquilarlo, ¿no? Entonces, las veces que ellos no iban a veranear, ponían un aviso en el diario, o por eso se alquilaban a algún amigo, a algún conocido, ¿no? Y me acuerdo una vez en particular que alquilaron el departamento, lo alquilaron creo que fue en diciembre, y en enero íbamos nosotros. Y recuerdo haber entrado al departamento luego que los inquilinos se habían ido, y me acuerdo del estado en que estaba el departamento. Era desastroso, cosas rotas, vajillas sucias. Era realmente terrible como habían dejado ese departamento. Y esto tiene que ver muchas veces con nuestra vida. Nuestra vida es como si vos no sé, estuvieras alquilando, ¿no?, en una casa y debieras la plata del alquiler. Esa es la deuda que Cristo vino y canceló, pagó por cada uno de nosotros. El día que lo conocimos al Señor, quédate tranquilo, yo pago tu deuda, ¿no? La deuda está cancelada, ya Satanás no tiene arte ni parte, no tiene que reclamar. Pero hay cosas, hermanos, que cuando el Señor entra en nuestro corazón, en nuestra vida, y abre la puerta y entra, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Porque Satanás las ha deteriorado, las ha destruido. Tenemos otro jefe, ahora cambiamos de jefe. Y este nuevo que entra dice, uy, esto yo no lo pensé para vos. Y así el Señor, yo me lo imagino, ¿no?, el Espíritu Santo con desesperación, entrando y viendo las áreas de nuestro corazón tan deterioradas, ¿no? Cuánta amargura, cuánto dolor, cuánto para sanar y para restaurar. Y así, este es el corazón de Dios. El corazón de Dios que nosotros como templo, ¿cuántos saben que somos templo del Espíritu Santo? Somos templo. Él nos ha pagado un alto precio. Sin embargo, tan poca importancia le damos a este templo. Y el Señor te dice, quiero que restaures ese templo con diligencia. Sin embargo, le damos poca importancia, como los sacerdotes. Él le dijo, quiero que pongan diligencia, quiero que restauren cada pared, cada rincón de ese templo, quiero que sea hermoso, enaltecido, glorificado. Sin embargo, dice que ellos no le dieron bolilla. A veces nos falta diligencia en ir a la presencia de Dios. A veces nos falta diligencia en poner las cosas en las manos de Dios. ¿Cuánto nos cuesta? El Señor, hacete cargo de esto, de este mi dolor, de mi desgracia. Señor, necesito ser restaurado en esta área, en aquella área. Somos compartimentales. Quiero que le digas al hermano de este lado tuyo, pongamos diligencia en esto porque es importante. Le damos tanta voluntad a los talentos y poco pongamos diligencia. El Salmo 51, aquellos que pudieron escucharlo, y realmente habla un poco de esto, ¿no? El salmista David, ¿no? Habla reconociendo su pecado, reconociendo su condición. Miren, estamos hablando del hombre de Dios. No había puesto diligencia a esa falla, esa falta en su corazón, a tal punto de que estaba tan cegado de que no podía ver su propio error. Y ahí va Natán, como hombre de Dios, como buen profeta, contándole una historia, ¿no? Pero esa historia hablaba del mismo David. Y David seguía sin reconocer su error, su falta delante de Dios y delante de su mejor amigo. Sin embargo, él tuvo que entender delante de Dios que él estaba en falta. Y la restauración, hermano, viene cuando reconocemos nuestras carencias delante de Dios. Dios nos bendice, pero a veces no puede bendecirnos, no porque no quiera, sino porque nuestro corazón no está preparado para retener la bendición. ¿Cuántos entienden? Amén. Pero cuando usted quiere agarrar la arena, con las manos, le quiere levantar así, a veces se nos va entre los dedos. Así está a veces nuestra vida, nuestra alma. Cuando somos portadores de dolores, de miserias, cuando no ponemos diligencia, cuando dejamos los dolores para resolver el día de mañana, o creemos y suponemos que ya han quedado en el arcón del olvido. No han quedado en ningún arcón del olvido. En ese momento del Salmo 51, David expresa: mi dolor y mi pecado están delante de ti, como diciendo, ¿a dónde puedo yo escaparme?
¿A dónde puedo yo esconderme si todavía el pecado está en mi corazón? Él no había confesado su pecado delante de Dios, no lo había reconocido. Y aún declara una enfermedad en sus huesos, diciendo, en mi gemir todo el día, ¿no? Este dolor que llevo en mis huesos, en mi cuerpo, en mi gemir todo el día. Y hoy decíamos en la radio, cuántos males físicos, cuántos dolores. Usted sabe que el reuma, tanto el reuma como la osteoporosis, como otras enfermedades de los huesos, están muy relacionadas con el pecado, con las consecuencias del pecado. Las úlceras, las hemorroides, está en la Biblia. Hay gente que no puede salir de la depresión. La depresión también puede tener raíces con la falta de perdón. Hay gente que ha enloquecido. Mucha gente llama a la radio diciendo, por favor, oren, porque estoy en depresión. Y nosotros decimos por la radio, está bien, podemos orar por usted, pero no es suficiente. Hay algo que usted tiene que soltar para que esa bendición quede. Dice, la maldición no viene sin causa. Eso dice Proverbios. No somos tan cabezas. Yo no estoy diciendo que toda enfermedad tiene una raíz espiritual, pero hay muchas que sí que tienen que ver con eso. ¿Vamos entendiendo? Entonces, no seamos insensatos, seamos prácticos. Y si vemos que hay conductas en nuestra vida que son obsesivas, cuidado. Si vemos que no podemos cambiar esas conductas y que necesitamos ayuda, miren, esto no es magia, es evangelio. El evangelio es poder de Dios y poder que logra cambiar y resolver lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Pero es necesario creer. Eso es lo que siempre le decimos a la gente. Usted crea, porque Dios mueve su mano cuando hay fe en nuestro corazón. Miren, dicen, los sacerdotes no fueron diligentes, no les importó absolutamente nada. Y así muchas veces como cristianos andamos en la vida, pensando aún que crecemos y que avanzamos en la obra de Dios por el hecho de ejecutar nuestros dones y nuestros talentos. Gloria a Dios por eso, porque Dios los usa. Están. Pero a veces no los podemos usar con mayor potencialidad y excelencia. Hoy decíamos en la radio, una vez Dios me habló, me dejó medio turulato, cuando me dijo, no podemos limpiar con un trapo sucio, no se puede limpiar un vidrio con un... Estaba limpiando un vidrio yo, y estaba limpiando un vidrio y veía que le pasaba un trapo húmedo, le pasaba, uy, que limpito, me iba, venían los 2 minutos y el vidrio, claro, se secaba, vieron que a veces uno no se da cuenta, y quedaba, y dale otra vez con el mismo trapo. Y Dios me dio una lección, no podemos limpiar con un trapo cuando está sucio. Así que bueno, que podamos ponernos delante de Dios en este tiempo. Para aquellos que quieren, que entendemos que está viniendo una corriente de avivamiento y de despertar de parte de Dios para la iglesia. Tenemos que entender que es necesario que pongamos diligencia en despertar aquellas cosas que están dentro y no fuera, porque todavía aún seguimos visualizando lo que está por fuera y no lo que está dentro nuestro. En este tiempo, dale bolilla, poné interés a aquellas grietas que hay en tu corazón, aquellas rajaduras que no te han dejado retener las bendiciones. Tener una visión más bien introspectiva de lo que Dios quiere para vos. Jesús lo dijo muy claramente. Tenemos la habilidad, estoy parafraseando, ¿no?, de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. Y yo creo que si anhelamos ese avivamiento, si anhelamos estar dentro de esa corriente renovadora, no podemos seguir mirando la paja en el ojo ajeno. Amén. Amén. ¿Qué es restaurar? La restauración tiene que ver con trabajar en el pasado, con todo aquello que está. Dios no puede restaurar el presente, no puede restaurar el futuro. ¿Vieron cuando hay, muchas veces sucede esto, aún uno mismo lo ha hecho? Ay,
Estamos tan mal con Graciela. Graciela, mira, estamos mal, tenemos problemas. ¿Por qué mejor? ¿Qué te parece? Así salimos de esta situación y nos despejamos un poquitito. ¿Por qué no nos vamos a hacer un viaje? ¿Escuchó alguna vez esta frase usted? Mira, estamos tan embotados con esto y no le encuentro solución. ¿Por qué no mejor salimos o nos mandamos un viaje a tal lugar o compramos una casa o hacemos esto o hacemos... ¿Alguna vez escuchó eso? Usted está pensando, usted y yo estamos pensando resolver algo en el futuro que está en el pasado o en el presente. Fuera de tiempo. No puedo restaurar proyectando hacia adelante. Puedo restaurar cuando miro atrás. Pero teniendo la mirada atrás, no para volver atrás, sino para ver mis pisadas y decir, ¿en dónde erré? Acá venía derechito, pero acá me desvié. Uy, es esto seguramente. Y poder analizar cada paso, cada actitud de nuestra vida. La maldición no viene sin causa. Restaurar, no puedo restaurar en el presente, tengo que restaurar mirando hacia atrás. Hermanos, dejemos de engañarnos. ¿Por qué no vamos a tener, podríamos tener un hijo, así dejamos de pelear y de discutir y de... ¿Cuántas alguna vez escuchamos esto? Pensando de que aún lo que está por venir va a resolver los problemas que tuve atrás. Es una mentira total. Ahora, ya dejan de ser dos los del problema y van a ser tres. Peor todavía. Sobre llovido mojado. La restauración tiene que ver con trabajar en el pasado. Yo quiero que mires un segundito allí en Crónica, donde recién estábamos, capítulo 24, versículo 12. Hay algo interesante que pasó ahí. Porque dice, y el rey y Joiada, es decir, el sacerdote, lo daban a los que hacían el trabajo, es decir, todo lo recaudado que después lograron recaudar ese dinero para restablecer el templo, dice, lo daban a los que hacían el trabajo, versículo 12, del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Miren, le dieron con todo. Se tomaron la propuesta de vamos a restaurar la casa. Yo quiero que le digas al hermano que está al lado tuyo, tenés que restaurar tu casa. Tenés que definitivamente empezar a visualizar una visión introspectiva de tu vida, decir, Señor, si hay algo que tengo que reconocer, que poner delante tuyo, es el tiempo, es el momento. Así lo entendieron ellos y finalmente pusieron manos a la obra. Y eso no es lo bravo viene después, porque dice en el versículo 13, hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue, ¿qué dice ahí? Restaurada. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Miren, tenemos tres palabras poderosas. La primera tiene que ver con restaurar, la segunda restituir y la tercera es consolidar. Hay tres cosas, tres pilares que no pueden faltar en la vida cristiana. Decimos que lo primero es Cristo, no puede faltar Cristo porque es aquel que hace la obra. Pero luego en nuestra vida cristiana no puede faltar la restauración, la restitución y la consolidación. Usted como cristiano tiene que ser restaurado. Usted como cristiano tiene que ser restituido. Restituido tiene que ser devuelto todo lo que usted perdió. Y por último usted tiene que estar consolidado. Porque si no andamos de acá para allá y esto no funciona. La consolidación tiene que ver con aceptar, con poner unos pilares, con establecer algo que no está en el aire. ¿Vieron la parábola cuando dice que aquel construyó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena? ¿Se entiende? La restitución tiene que ver con el presente. Así como la restauración es en el ayer, la restitución es en el hoy. Poder vivir en el presente con todo aquello que en el pasado nos fue quitado. Asumir la realidad. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos.
Dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. La restitución tiene que ver con el presente. ¿Cómo vivo yo hoy? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo asumo la realidad? Satanás te ha atormentado, Satanás te ha robado, te ha quitado. Y en esa condición, cuando nosotros reconocemos nuestras miserias, yo creo que es el mejor momento, el mejor punto para poder comenzar a edificar otra vez. No es en la mentira, es en la verdad. Y a veces uno cuando se acerca a un hermano y le dice, hermano, pero mira, esto no está correcto, mira, esto lo hiciste mal, mira tu pasado. Che, no me maldigas, me estás maldiciendo. No, querido, no te estoy maldiciendo. Te estoy despertando la realidad para que te des cuenta que si seguís así, no estás restituyendo y no vas a poder crecer y desarrollarte. La restitución tiene que ver con palpar tu realidad. Engañé, fui malo, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Señor, lo asumo, pero desde esta realidad voy a empezar a crecer y a construir. Es imposible si no seguimos en la mentira y utilizando materiales que a la larga van a volver a ser. ¿Vieron cuando usted hace una casita con cartas y voltea una de abajo? Todas se caen. Un pequeño viento la de arriba. Así pasa muchas veces cuando no restituimos. La restitución tiene que ver con el asumir hoy nuestra realidad, el juntar los pedazos y decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué perdí? Señor, empiezo nuevamente. Amén. Por último, la consolidación. La consolidación tiene que ver con el mañana, no es con el hoy. Decíamos, la restauración tiene que ver con el ayer, con hacer una mirada a mi pasado, no con el deseo de volver, sino el reconocimiento. La restitución con el hoy, el presente. ¿Qué tengo? ¿Qué perdí? ¿Qué fallé? Asumo la realidad. Y la consolidación tiene que ver con el futuro, que quiere decir que hoy voy a comenzar a trabajar y a empezar a vivir verdades, ¿sí?, que en el mañana van a ser firmes y no se van a caer más, no se van a derribar. Por ejemplo, fuiste engañador y mentiroso, tienes que asumir esa realidad y decir, a partir de ahora voy a trabajar en la verdad, a partir de ahora no voy a engañar más ni a tu esposa, ni a tus amigos, ni a tu compañero de oficina. Si sos mentiroso, si sos jugador, si sos alcohólico, si sos drogadicto, Señor, quiero restituir, pero quiero también consolidar. ¿Cómo tengo que hacer? Señor, enséñame. Y ahí el Señor te va a acercar verdades, ahí el Señor te va a empezar a hablar. Y a partir de la palabra que te hable, a partir del consejo que te hable, a partir aún también de las personas que Dios ponga al lado tuyo, porque hermanos queridos, la iglesia está para eso, no está para juzgar tu situación. Y hermanos, hemos perdido también la capacidad de poder confesar por miedo que la gente nos juzgue, por miedo que la gente nos señale dentro de la iglesia. Y siempre dijimos y seguimos sosteniendo esto, nuestra iglesia es una iglesia sanadora, restauradora. La iglesia del Señor es restauración, restauradora. No podemos señalar a nadie, porque nosotros también estuvimos en una situación similar. No somos quién. Y hemos perdido la capacidad de decir, che, mirá, tengo tal problema y no puedo salir, por favor, ayúdame. Hemos perdido la capacidad de utilizar y de usar la iglesia como corresponde. Probablemente a lo mejor no es la mejor expresión, pero quiero que lo entiendan. La iglesia está para ser usada. Amén. Amén. ¿Se entiende? Por eso decimos siempre, la persona que está al lado tuyo es una persona que tiene la capacidad de bendecirte. Si hay líderes en la iglesia, si hay pastores en la iglesia, no están para jugarte, están para escucharte. Si Dios no se va a asombrar de ese pecado, de ese mal, si Dios no se escandaliza por ese pecado, ¿por qué lo vamos a escandalizar nosotros? Si Dios es un Dios de misericordia. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Restauración.
Hay una palabra griega, hay dos palabras griegas que me pareció viola poder hablarlas, poder decírselas para que entendamos. Es apocatastasis es la palabra. El prefijo apo quiere decir de vuelta, de nuevo, y katistemi es poner en orden. Dios quiere ponernos en orden nuevamente. Te quiero ordenar por completo nuestra vida. Jeremías 18:4 dice: estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. Es otra versión, pero ahí dice hacer nuevamente, hacer de nuevo. La otra palabra es catastizo, que quiere decir remendar y equipar completamente. A lo mejor no estamos del todo equipados, a lo mejor no estamos del todo remendados. Por eso Dios quiere restaurar. Se traduce también en otros términos, es restaurarle. Gálatas dice metafóricamente de la restauración por parte de aquellos que son espirituales en la iglesia. Gálatas 6:1, si quieres anotarla, después buscarlo. Hay una versión que dice: hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a aquel hermano, acérquense a él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, porque ustedes pueden también caer en la misma tentación. En la versión nuestra dice restaurable. Aquel que pecó, acérquense a ustedes que son espirituales, restaurable. Y se lo habla a la iglesia. Catatizo quiere decir perfeccionar, preparar. También quiere decir estar apto, completar, construir, constituir, hacer y remendar. Todo eso quiere decir esa palabra en griego. Es interesante, ¿no? Porque dentro de ese plan estamos nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué se le antoja? ¿Por qué Dios quiere? ¿Qué es lo que quiere restaurar en vos? ¿Qué quiere restaurar? ¿Qué tanta restauración? Tercera carta de Juan, no la busques. Si quieres anotarla, buscas en tu casa. Tercera carta de Juan, capítulo 1, el versículo dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¡Wow! Hace poco lo hablamos, ¿se acuerdan? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, de la misma manera que tu alma prospera, que todo lo demás también prospere. La Biblia de Jerusalén, otra versión, dice: pido, querido, en mis oraciones que te vaya bien en todo, como le va bien a tu alma. ¿Le va bien a tu alma? Porque conforme esté tu alma, recibe ahí todo lo demás. La versión Yuneman dice: amado, en todo oro para que avances y estés bien, tal como avanza tu alma. Y la versión Reina Valera 2000: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que seas sano, así como tu alma está en prosperidad. Tu alma está en prosperidad. Quiere decir que nuestro desarrollo espiritual está íntimamente ligado con nuestra alma, así como también nuestro cuerpo. Van de la manito. En tanto prospere mi alma, en tanto espiritualmente vas a prosperar. Quiere decir entonces que si sos sanado en tus emociones, quiero recordarte que somos compartimentales y que en tu alma se encuentra tu voluntad, se encuentran tus sentimientos, se encuentran tus sensaciones, el poder de decisión está en tu alma. ¿Qué parte de nuestro ser integral o qué parte de nuestro ser viene Jesús a salvar y a restaurar? El cuerpo, paquete, no sé dónde está. Y el espíritu es la parte que viene a
¿Qué parte necesita restauración? El alma. El alma. ¿Estamos entendiendo esto?